mucha duda al respecto. Es de origen español y trabajaba en la Universidad Politécnica de Cataluña y hoy día ciertamente que es profesor de matemáticas de muchos de ustedes y es ciertamente profesor investigador en Yachay. Así que, sin más, y esperando que esto funcione, dejamos con usted al doctor Casas, una excelente charla, así que vamos a poner atención. Permiso. Bueno, gracias por la presentación. Esta audiencia la verdad es que impone, aunque a muchos los conozco ya de las clases. Es complicado preparar una charla como esta, es lo primero que quiero decir, porque bueno, no sabes muy bien hasta qué punto tienes que explicar las cosas para todos los públicos, hasta qué punto contar cosas que has obtenido en la investigación. Es difícil encontrar un término medio, entonces me conformo si consigo que os suenen un poco las cosas que quiero contar. Si más o menos me seguís durante 5 o 10 minutos, estaría satisfecho. Gracias. Vale, el problema que quiero contar trata sobre dinámica de fluidos. Entonces, por motivarlo un poco, en el tema de fluidos tiene mucha importancia la estabilidad hidrodinámica, que consiste en entender como una solución que no cambia con el tiempo, que es lo que se conoce como laminar, está formada por láminas. Esa solución, pues de alguna manera, a medida que se aumenta su energía, se convierte en turbulenta. Esa transición de solución uniforme, solución que no depende del tiempo, en turbulenta, pues es un gran problema de la hidrodinámica. En concreto, el problema que voy a comentar aquí se llama problema de Poiseuille y consiste simplemente, es un problema muy sencillo en cuanto a geometría, en cuanto a planteamiento. Simplemente son dos láminas verticales apoyadas en esas posiciones -h y h, o sea que las láminas saldrían de la pantalla, y en medio de esas dos láminas se mueve un fluido, o sea que es lo que se conoce como un canal, que tendría una profundidad infinita en principio. Y las condiciones que vamos a considerar en este problema aparentemente sencillo, pues las vamos a simplificar un poco más todavía, y a pesar de esa gran simplificación vamos a ver que hay una complejidad enorme en la dinámica que aparece. Bien, las condiciones de este problema entonces son que tenemos dos paredes verticales en h y -h, un fluido que se mueve entre ellas. En las paredes del canal el fluido no se desliza, o sea que ahí la velocidad que va a tener es cero cuando toque con ellas, la condición de no deslizamiento que pone aquí. El fluido lo consideramos viscoso, lo consideramos incompresible, es decir, que su volumen no cambia, que tiene cierta viscosidad, que las partículas del fluido rozan entre ellas y eso genera pues cambios en sus trayectorias. Y vamos a considerar una condición artificial, pero para que el problema matemáticamente esté bien planteado, esa condición es necesaria y es motivo de muchas críticas para este problema, que enseguida voy a comentar que es un problema clásico. No sé si se me oye bien por ahí atrás o tengo que gritar más. ¿Se oye bien? Gracias. Vale, pues esa condición que las paredes del canal es una frontera natural del fluido, donde el fluido va a tener velocidad cero porque no desliza con esas paredes. En cambio, en la dirección de la corriente, ahí no hay frontera. Entonces, para que el problema matemáticamente esté bien planteado, hay que poner una frontera artificial y son los puntos 0, L que aparecen ahí. Entonces, la condición extra que vamos a suponerle a este fluido es que se repite a un intervalo de tamaño L.
donde L va a ser uno de los parámetros cruciales de este problema. Bien, para que el fluido se mueva vamos a considerar dos tipos de condiciones que van a dar dinámicas muy distintas. Una condición va a ser imponer una presión constante de entrada y otra imponer un flujo de entrada. Esas dos condiciones son las que vamos a considerar. Vale, pues este problema, como se ve, pues tiene una geometría muy sencilla, donde se mueve el fluido pues es simplemente paredes verticales, paralelas, todo es muy fácil. Bien, pues a pesar de eso vamos a ver, como decía, que tiene una dinámica muy complicada. Para este problema, que se lleva estudiando desde hace casi 200 años, pues ya se ha observado en experimentos de hace unos 20 años que para cierto parámetro, que va a ser uno de los parámetros esenciales, junto con esta L que aparece aquí, el número de Reynolds va a ser el otro parámetro que vamos a trabajar intensamente. Pues para el número de Reynolds, que enseguida describo lo que significa, del orden de 1000, ya se observa como la solución, que en principio sería que la corriente fuese en líneas rectas o laminares, esa solución se convierte en turbulenta. Se ha observado ya en experimentos que aparecen en la literatura, está publicado. En cambio, los modelos matemáticos pues necesitan llegar hasta ese mismo valor de Reynolds, pero llegar hasta 5700, casi 6000, para encontrar matemáticamente una solución que se inestabiliza, que empieza a ser, bueno, no llega a ser turbulenta, pero deja de ser lo que se conoce como laminar, esas láminas que aparecen ahí. En los cálculos que os voy a mostrar, hemos conseguido bajar desde este 5700 hasta 2600. Hemos encontrado soluciones que no son laminares para este valor del parámetro 2600. A modo de historia, pues como decía, este problema data de hace casi 200 años. Hay una serie de nombres que están muy ligados al estudio de la estabilidad hidrodinámica. En concreto, de los más famosos o los que más se oyen en este mundo son Navier-Stokes. Navier es francés y Stokes es inglés. Más o menos simultáneamente los dos propusieron las ecuaciones fundamentales que modelan un fluido. Son las ecuaciones que tienen su nombre, Navier-Stokes, y son estas ecuaciones que aparecen aquí. Entonces, esta es una ecuación que es la segunda ley de Newton, más o menos aplicada a las fuerzas que actúan sobre un fluido. Yo creo que esto más o menos todo el mundo lo entiende. Esta condición que está aquí, la U, es la velocidad del fluido, que como se pone aquí abajo, pues depende. No lo he dicho, pero hay otra gran simplificación, aparte de las fronteras artificiales que hemos dicho que ponemos, que el fluido se repite a intervalos de tamaño L. Pues hacemos otra gran simplificación para que los cálculos no se desorbiten, no se salgan de las posibilidades de computación, y es que el problema lo simplificamos de dimensión 3 a dimensión 2. O sea, si suponemos que en cualquier altura el fluido tiene el mismo comportamiento. Cortamos por planos paralelos al suelo, por así decirlo, y siempre observamos lo mismo. Hacemos esa suposición, que es una simplificación de la realidad, para que los cálculos sean razonables, como digo. Bueno, pues estas son las ecuaciones que modelan el comportamiento del fluido. Esta condición de aquí es la condición de incompresibilidad sobre la velocidad, que significa que el volumen del fluido no cambia a lo largo de su trayectoria. Entonces, la velocidad, que es esta U en negrita, depende de variables x e y, que significan las dos dimensiones habituales, espaciales, x, y. Y después tenemos la variable temporal. El fluido va cambiando con el tiempo. ¿Vale? O sea que en cada punto de nuestro dominio vamos a considerar la velocidad que tiene cada partícula del fluido, que cambia con el tiempo y con la posición. Bueno, pues estas ecuaciones son realmente complicadas, principalmente por este término que es no lineal. Solo tiene una no linealidad cuadrática, como sería una parábola. U por U es su cuadrado. U es nuestra incógnita esencial. P es la presión que interviene en el fluido a través de esta condición de incompresibilidad. Y este problema, esta ecuación, que ya digo que la propusieron hace casi 200 años estos dos señores, pues es una ecuación que todavía matemáticamente no está resuelta. Y es un problema de $1 millón. ¿Vale? Hay un instituto matemático que para una serie de problemas, se les llama problemas matemáticos del milenio, pues ha ofrecido $1 millón para que lo resuelvan. En concreto, si existen soluciones para esta ecuación, todavía está por resolver.
aunque creo que en enero de este año ha habido un ruso que ha empezado a decir que es capaz de resolver una parte de este problema, pero en principio no está resuelto, o sea que el que se anime, aquí hay una recompensa interesante. Bueno, el número de Reynolds que aparece aquí va a ser uno de los parámetros clave en este estudio, y el número de Reynolds es una cantidad para conseguir que este problema se uniforme en distintas geometrías, distintas unidades de tiempo, etcétera. Pues si h es una longitud de referencia que vamos a tomar como nuestra unidad, el valor de h, u es una velocidad de referencia, consideremos la velocidad que tiene la solución estacionaria o laminar, una velocidad de referencia, y consideramos también una viscosidad de referencia, esto es la viscosidad cinemática, que es viscosidad entre densidad. El cociente de estos tres valores, bueno, producto de 2 entre la viscosidad cinemática, pues es como se define el número de Reynolds. Entonces, con esta definición del número de Reynolds, todas las magnitudes que aparecen aquí, presión, velocidad, tiempo, longitud, todas ellas están adimensionalizadas, no tienen dimensión, o sea que a partir de ahora ya no hay ni metros, ni segundos, ni metros por segundo, todo no tiene dimensión. Entonces se consiguen uniformar distintos problemas de esta manera, quitando la dimensión. Vale, el número de Reynolds, si se cambian estas cantidades que lo definen, pues va a cambiar. Entonces nosotros vamos a considerar, como dije anteriormente, dos posibles definiciones del número de Reynolds, según fijemos la presión de entrada del fluido en el canal o fijemos el flujo de entrada. Con esas dos condiciones de movimiento del fluido hay dos definiciones del número de Reynolds que, como vamos a ver, pues dan una dinámica diferente. Vale, los dos parámetros importantes, la periodicidad artificial que se pone en el canal es el valor de L. Estamos viendo en los que estáis conmigo en mis clases de matemáticas lo que significa 2pi partido por una frecuencia. En este caso L es el periodo, 2pi partido por el periodo nos da una frecuencia. Esta va a ser la frecuencia de repetición en la dirección del flujo y va a ser un parámetro clave en este estudio junto con el número de Reynolds. Para que las ecuaciones del fluido se puedan resolver, pues como digo, hacen falta unas condiciones artificiales. Aquí lo que se está diciendo es que el fluido se repite a intervalos de tamaño L en la dirección del flujo, que es X. Y en estas dos primeras igualdades lo que se está diciendo es que la velocidad en las paredes, como dije antes, es cero. El fluido no se desliza, sino que al tocar las paredes del canal no se mueve. Bien, además de todo esto, para este estudio con la geometría tan sencilla que tiene este problema de Poiseuille, es muy conveniente, y todo parte de esta condición artificial en la L. La gran simplificación que se produce es que si un observador se mueve a cierta velocidad constante en la dirección del flujo, es capaz de conseguir simplificar las soluciones, como veremos a continuación. Entonces, si tenemos que, en lugar de estar observando el fluido quietos, estáticos, nos movemos a cierta velocidad constante c, las ecuaciones de Navier-Stokes se introduce este término estándar. ¿Vale? Y eso va a ser clave en los cálculos que vamos a ver a continuación. Bien, lo que os voy a contar aquí está publicado en dos trabajos que aparecen aquí abajo, por si alguien tiene más interés. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así muy rápidamente para que no resulte pesado, porque esto puede ser mortal si entramos en detalles. Entonces, el objetivo de todo esto es empezar por una solución que se comporta muy bien, que es la solución laminar. Esa solución pues no cambia con el tiempo. Todas las partículas se mueven en línea recta en la dirección de la corriente. Vale, pues vamos a empezar con esa solución y le vamos a dar más energía. Más energía es más número de Reynolds. El Reynolds de alguna manera está midiendo cómo las partículas están de libres. Cuanto más Reynolds tengamos, las partículas se van a mover con más libertad y va a haber soluciones más complicadas. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Que todavía... Sí, me puede interrumpir el que le apetezca sin ningún problema. Es que para mí no es obvio, el número de Reynolds depende inversamente de la viscosidad, ¿no? Entonces, si aumenta el número de Reynolds, disminuye la viscosidad y aumenta la turbulencia, ¿no?
O sea, cuando tienes más viscosidad, el número de reinos es más pequeño y por tanto la dinámica es más lenta. Cuando la viscosidad es muy poca, hay muy poco rozamiento, las partículas se mueven libremente y hay una dinámica más complicada, más movida. Hugo. Yo lo que no logro captar es esa condición de que cuando el fluido, la molécula del fluido toca la pared y ahí la velocidad es cero, o sea que tiene una fricción infinita, ¿cómo es? Porque entonces ahí es cero y están todos los bueno, esa también es una condición. ¿Cómo se mueve el resto? Es una condición, yo creo que generalmente aceptada, aunque genera también controversia en cuanto a que ahí se produce una capa límite y hay cosas de ese tipo, pero en general el contacto de un fluido viscoso con las paredes se considera que tiene velocidad cero. Entrar en la física de eso yo no soy capaz, pero sé que es una condición generalmente aceptada. Que si la velocidad es como y es cero depende del material de lo que está pasando ese fluido. En principio el material aquí no tiene nada que ver, o sea, lo único que se considera es el fluido, que tiene una densidad, una viscosidad y nada más. Y la geometría, en cuanto a que las paredes del canal pues distan una medida h, 2h hemos considerado. O sea que eso es lo único que influye. Distancia entre las paredes, densidad, viscosidad. Y después, cómo estamos moviendo el fluido, si inyectamos una cantidad de flujo constante o presionamos, ponemos una presión para que se mueva. Pablo, Sí. lo que pasa es que si lo que está diciendo Hugo, tú lo tomas en cuenta, que hay un problema de capa límite, ahí entraría en juego algo que se llama teoría de perturbaciones, y realmente el problema se podría más. Sí, sí, es conveniente la ascensión que está tomando. ¿Sí? Es otro mundo cuando se considera la capa límite. Vale, tenemos dos posibles definiciones para el número de reinos, según cómo llamamos el fluido. Lo que estaba diciendo en este momento es, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Que voy a intentar acotar lo más posible, para no alargarme. El objetivo de esta charla es intentar explicar un poco cómo se construye una aproximación a estas ecuaciones, una aproximación que nos permita coger un fluido concreto, unas condiciones iniciales de cómo está el fluido y seguir su evolución en el tiempo y ver si tiene un comportamiento regular, a dónde va a parar esa condición inicial, si se estaciona de alguna manera. Vale, entonces aquí hay que hacer varias cosas, que en realidad es un trabajo complicado, como casi todos los trabajos de investigación. Esto es la parte bonita cuando se cuenta, pero hasta llegar aquí pues todo es realmente difícil. Aquí hay que hacer varias cosas. Muchos no habéis visto todavía las derivadas, me consta. Esta ecuación pues, es una ecuación que modela el comportamiento de un fluido y aparecen las derivadas. Entonces, para poder resolver donde hay derivadas hay que eliminarlas de alguna manera. Eliminar las derivadas significa integrar. Para eliminar derivadas aquí hay dos tipos de derivadas, derivadas en el espacio y derivadas en el tiempo. El tratamiento es bastante diferente. Entonces, gracias a que este problema tiene periodicidad, la que he dicho que es la periodicidad artificial en la dirección del flujo, pues vamos a simplificar las derivadas espaciales con un método que se conoce en el argot pues, como métodos espectrales, que tienen una convergencia alta porque utilizan la periodicidad de las funciones que simulan. Para que lo entendáis casi todos, lo que estamos haciendo es cambiar funciones complicadas por polinomios. En esencia vamos a hacer eso. Entonces los polinomios son las funciones más fáciles que hay, que se dejan hacer de todo sin ningún tipo de problema. Vamos a coger unos polinomios un poco especiales, pero en el fondo estamos cogiendo polinomios cambiándolos por funciones complicadas. Entonces, el sustituir la velocidad, que es nuestra incógnita, y la presión, que también es nuestra incógnita, por un polinomio que la aproxime, permite discretizar o permite simplificar estas ecuaciones de dimensión infinita a dimensión finita. ¿Vale? Esa es la cuestión. Y después está el tema de las derivadas temporales, que el otro día Hugo también nos comentó pues, que utilizaba ese tipo de modelos. Pues aquí también va a aparecer como una forma diferente de discretizar, que va a ser con diferencias finitas, pero que da grandes problemas, el cómo quitar esta derivada. Vale, pues todo eso va a ser el objetivo. Primero simplificar estas ecuaciones a algo que se le pueda dar a un ordenador para que se lo trague, para que calcule con él, y una vez que el ordenador pues, es capaz de digerirlo, pues obtener resultados.
Entonces ahí va a estar el motor de todo esto. Estas serán las condiciones en la frontera, que ya las hemos comentado. Aquí está el método de discretización. Utilizamos lo que se llama series de Fourier, que lo veréis seguro obligatoriamente durante la carrera, aparecerá tarde o temprano. Y las series de Fourier tienen que ver con senos y cosenos que están ahí dentro de esa exponencial. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a utilizar polinomios de Chebyshev que son disfrazados series de Fourier. Utilizamos series de Fourier en la dirección X, que es la dirección del flujo, y en la dirección transversal series de Chebyshev. Vale, esa es la forma de quitar esos dos tipos de derivadas. Y hacemos como cosa especial la ecuación de lo que se llama divergencia cero. Es una ecuación que regula la presión de alguna manera. La presión es muy molesta en las ecuaciones de Navier-Stokes, realmente complica mucho los cálculos, y lo que hacemos una vez introducidas estas dos discretizaciones, estas dos simplificaciones, es despejar la presión y eliminarla de alguna manera. Entonces, eliminamos la presión y eliminamos la componente U de la velocidad. La velocidad tiene dos componentes, una en la dirección del flujo, otra en la dirección transversal, hay que trabajar con las dos. Una de ellas nos la cargamos, por así decirlo, porque es posible simplificar ecuaciones. O sea que si hay tres R ecuaciones, mediante simplificaciones algebraicas las dejamos en R. Dividimos entre 3 el número de ecuaciones. Hay 3 incógnitas que son dos componentes de la velocidad y presión, y 2 de ellas las podemos eliminar. El cómo no me lo preguntéis porque realmente es duro. Vale, pero lo podemos hacer. Vale. Una vez que hemos quitado las derivadas en el espacio, utilizamos un método para quitar las derivadas en tiempo, y aparece un sistema de este tipo, donde la L significa los términos lineales en las ecuaciones de Navier-Stokes, que dije antes, y la N no lineales. O sea que lo duro está en lo no lineal, como siempre. Vale, pues este esquema simplemente la incógnita es donde pone U, ahí están las velocidades metidas. Donde pone delta de t es lo que vamos a avanzar en tiempo. Cuanto más despacio avancemos en tiempo, más precisión vamos a tener. Si queremos correr mucho, posiblemente nos equivoquemos mucho. O sea que hay que buscar un punto de equilibrio entre esas dos cuestiones. Este va a ser el motor de este trabajo. O sea que si esto no estuviera bien, este trabajo no hubiera funcionado. Este es el integrador numérico, es la aproximación de Navier-Stokes. ¿Vale? Esto es lo que un humano es capaz de trabajar, es capaz de resolver. Bien, entonces, por ponerle números concretos a este sistema va a tener un total de estas ecuaciones, donde n es el grado del polinomio que hemos tomado en la dirección x, y m es el grado del polinomio que hemos tomado en la dirección y. ¿Vale? En esencia viene a ser eso. Total, que la dimensión final del sistema es el producto de estas cantidades, se puede justificar fácilmente, y esta cantidad k es la dimensión que tiene esta igualdad que está aquí. Es el número de ecuaciones y incógnitas que hay aquí dentro. Para los valores que hemos tomado más habitualmente, que son n igual 22, n igual 70, el valor de k es 3060. O sea que estamos trabajando con unas 3000 ecuaciones y 3000 incógnitas a la vez. No son muchas. En el mundo de los fluidos la gente trabaja con millones hoy en día. O sea que estas son relativamente pocas. ¿Vale? Pero simplemente para que lo sepáis, estamos resolviendo 3000 ecuaciones, 3000 incógnitas en cada vez que resolvemos esta igualdad, que van a ser millones de veces, millones. Bueno, este integrador numérico, efectivamente, para poder fiarnos de él, pues hay que verificarlo de alguna manera. Entonces, hemos utilizado algún método independiente para ver que a medida que se disminuye el paso de tiempo, pues aquí se obtiene cierto resultado de convergencia y se demuestra que los errores dependen del cuadrado del tiempo, de alguna manera. Cosa que es analíticamente lo que se demuestra para el método que pone aquí Adam Basford, Grant Nicholson, que es lo que se está usando. O sea que este integrador es de alguna manera fiable, más o menos. En algunos casos, si el paso de tiempo es grande, y grande estoy hablando de centésimas, se observa cómo la solución que se obtiene, los números se desbordan. O sea, se hacen números enormes, que el ordenador ya no es capaz de abarcar, ¿no? Lo que a veces pone, cuando alguien que haya hecho cálculos habrá visto overflow, o NaN, no tan alta. Si el paso de tiempo es grande, este método puede ser inestable y se obtienen resultados que no son coherentes. Esa es la situación.
¿Algo más? Sí. Vale, entonces empezamos ya a resolver, empezamos a utilizar ese motor que decía, el integrador numérico, para simular distintas soluciones. Entonces, este es un problema como cuando se lanza en física, ¿no? Tiro parabólico. Pues hay que saber cuál es la condición inicial y cuál es la velocidad inicial. Hacen falta unas condiciones iniciales para que el movimiento esté totalmente determinado. Bueno, pues aquí exactamente igual. Para que el fluido se mueva de manera única, hay que fijar unas condiciones iniciales en el fluido. Y eso significa, pues, determinar un perfil de velocidades y una presión. Entonces, introducidas esas condiciones iniciales, pues el integrador numérico hace el trabajo. El ordenador hace el trabajo y va siguiendo la evolución en pasos de tiempo, en incrementos de tiempo que nosotros fijamos previamente. Vale, ¿y cuál es la condición inicial que sabemos en este problema, o en casi todos los problemas de fluidos? Pues se conoce siempre una condición inicial que no depende del tiempo, que es la que os decía, una solución laminar. La solución laminar en el caso de un canal, como es el problema de Poiseuille, tiene un perfil parabólico. Entonces, como el fluido en las paredes no se desplaza, pues acaba formando una parábola, el avance, ¿no? La parte más avanzada tiene forma de parábola y esa es la expresión que aparece aquí. La coordenada ahí, como digo, es la que es transversal a las paredes, entonces 1 menos i cuadrado es la parábola que tiene raíces en más menos 1, como todo el mundo debería saber, ¿no? Y por tanto esto es un perfil parabólico. Vale, la velocidad transversal, que es v, pues es 0 para el perfil parabólico. Eso significa que el comportamiento es laminar, en láminas. Y aquí tenemos el término de gradiente de presión, que es constante para esta solución estacionaria. Esta solución estacionaria quiere decir que con el tiempo no cambia. Si nadie le hace nada, se queda ahí indefinidamente. Un perfil parabólico, el fluido se mueve y eso queda ahí de por vida. Vale, lo que pasa en la realidad es que ese de por vida nunca es cierto, porque hay pequeñas perturbaciones ante cualquier situación, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Qué pasa cuando hay pequeñas perturbaciones en algo que en principio no debería cambiar, que es estacionario? Ese es el problema de la estabilidad hidrodinámica que decía al principio, que motiva este trabajo. Entonces, es lo que describe este diagrama. Este diagrama lo que consiste es, como las ecuaciones de Navier-Stokes tienen una no linealidad cuadrática y por tanto son muy duras, pues lo primero que se plantea uno es decir, vale, pues lo que me molesta, lo que es feo, voy a quitarlo. Voy a quitarlo con el precio de que tengo que tener claro que lo que quito no es mucho. Vale, ¿y cuándo no es mucho? Pues cuando se pone una perturbación pequeña, lo cuadrático es mucho más pequeño todavía. Entonces lo que manda cuando hay una perturbación pequeña es lo lineal es lo más significativo. Y eso es lo que está hecho en esta ecuación de Orr-Sommerfeld, es simplemente las ecuaciones de Navier-Stokes, nos quedamos con la parte lineal. Y lo que se demuestra es que si solo tenemos en cuenta la parte lineal en esas ecuaciones, la solución laminar, la que es estacionaria, pierde esa estabilidad cuando el número de Reynolds es 577222. Este es un número clásico en fluidos, es un número que yo me sé de memoria. Y pierde la estabilidad si consideramos alfa, donde alfa era el otro parámetro importante en este problema que os decía, que es la periodicidad impuesta en la dirección del flujo. O sea que cuando tenemos esta periodicidad en la dirección del flujo y esta energía para el fluido, ese número de Reynolds, pues la solución laminar, ante la mínima perturbación, va a dejar de ser laminar, va a empezar a hacer otras cosas. ¿Vale? Se va a ir a otra parte, su evolución en tiempo. Vale. Este diagrama pues, nos sirve para determinar ese mínimo valor en el cual la solución laminar puede dejar de ser laminar ante perturbaciones. Vale, ese diagrama que está ahí también lleva pues, cálculos de 3 o 4 meses, que lo veáis así sencillo, que es un poco más tonto, lleva un montón de cálculos detrás. Vale, después de la solución laminar, el siguiente tipo de soluciones que uno se encuentra cuando estudia dinámica, la solución laminar sería lo que en sistemas dinámicos se llama un punto de equilibrio, un punto estacionario, y lo siguiente en grado de complejidad sería una solución periódica, que es seguir una trayectoria que cierra, como un círculo. Pues lo mismo pasa en este problema de dinámica de fluidos. Lo siguiente que aparece después de la solución laminar, que sería un punto de equilibrio estacionario, pues son las soluciones periódicas. Entonces, gracias a la periodicidad artificial que he dicho que imponemos en la dirección de la corriente,
Este problema se puede reducir si el observador se mueve a una velocidad constante adecuada, entonces va a haber una solución periódica en tiempo. Todo lo que voy a decir periódico hasta ahora va a ser en tiempo, a partir de ahora, quiero decir. Entonces, para ver una solución periódica en tiempo se demuestra que si el observador se mueve a una velocidad adecuada fija, verá las soluciones periódicas en tiempo como estacionarias. Y eso es una grandísima reducción. Entonces, aquí entra en juego la C que decía antes que le restamos a las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, creo que ya he superado la barrera de los 10 minutos. Intentaré que nadie se pierda, pero a partir de ahora los detalles se van incrementando, ¿no? Entonces, es complicado. Es complicado mantener el tiempo, ¿no? Vale, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Están aquí simplificadas en este momento, que son las que tenemos que resolver. Entonces, buscar soluciones estacionarias, o sea, en este momento estoy suponiendo que hay un observador que se va moviendo en la dirección del flujo y entonces le impongo cierta velocidad para que al moverse con esa velocidad vea las soluciones periódicas como soluciones que no cambian con el tiempo, o estacionarias. Entonces, hay que determinar dos cosas. ¿Qué velocidad es esa a la que se tiene que mover el observador? ¿Y quién es esa solución periódica que estamos buscando, ¿no? Que no tengo ni idea al principio, solo sé la laminar. La laminar es una que tiene perfil parabólico y punto, no sé más. Entonces, ¿cómo se obtiene una solución periódica? Pues es fácil, porque sabemos que si le damos suficiente energía al fluido, entonces la solución laminar deja de ser estable y empieza a moverse un poco. Entonces, como se mueve un poco, pues va a ir a parar a otra solución que la atrae. Esto es como la atracción de los planetas, es la misma idea. Entonces, si alguien te repele, va a haber alguien que te atraiga, porque la dinámica conecta unos puntos con otros. Es lo que va a suceder aquí. Vale, pues si la solución laminar es repelente, porque es inestable, entonces va a haber otra solución que atrae, y esa solución que atrae va a ser la periódica que estamos buscando, y así se comprueba, de hecho. Esto es lo que se llama, el título que al principio dijo Cristian, es una bifurcación de Hopf, en la cual pasamos de tener un punto de equilibrio a tener una solución que tiene una frecuencia nueva. Vale, pues esa es la forma en la que encontramos una primera solución periódica, cogiendo una solución laminar que se inestabiliza, la dinámica nos lleva a una solución periódica, y con esa solución periódica pues intentamos cazar la velocidad que tiene que tomar el observador para verla como estacionaria. Es una solución que cambia con el tiempo, pero sabemos por la teoría de este problema, se demuestra analíticamente, que si el observador se mueve a velocidad adecuada, esa solución periódica la ve quieta. ¿Vale? Es como si, yo me lo imagino un poco así, como si un surfista se monta encima de la ola, entonces va montado encima de la ola y para él, si mira para la ola, es como ve que nada se mueve, ¿no? Más o menos es un poco esa idea. Vale, una vez que encontramos una primera solución periódica, utilizamos lo que se llama continuación numérica, que es simplemente situar cada una de las soluciones periódicas del fluido, considerarla como un puntito de una gráfica. Ponemos una gráfica bidimensional, que enseguida voy a mostrar, y cada punto de esa gráfica va a ser una solución periódica. Entonces, contamos con una primera, os he dicho cómo la encontrábamos mediante inestabilización de la laminar. A partir de esa primera lo que hacemos es un método de continuación de curvas, que bueno, lo estudiaremos más adelante, pero es simplemente lanzar tangentes y las tangentes nos aproximan curvas y así vamos intuyendo los puntos siguientes de una curva que buscamos. Aquí detrás que hay gente entre público, como Johan, que posiblemente conoce los métodos de Newton. Creo que todos los que han trabajado con resolución de ecuaciones pues conocen el método de Newton, que es aproximar una curva por su recta tangente, y eso nos permite encontrar los cortes de la curva con el eje X, que es las raíces, lo que está aquí. Bueno, pues detrás de este sistema que tiene del orden de 3000 ecuaciones, como dije antes, hay que encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones igualado a 0, y para ello se utiliza el método de Newton. Aparecen unas matrices de tamaño 3000 por 3000 que hay que invertir cada vez que se encuentra una solución. Bueno, eso tiene unas complejidades grandes de implementación, como es imaginable. Bien, una vez que encontramos las soluciones, creo que me estoy alargando.
demasiado. Esto va a acabar mal. Vale, vamos a ver por dónde corto para que esto sea más sencillo. Bien, encontramos soluciones periódicas que aparecen representadas en este diagrama. Voy a ir un poco más rápido. Entonces, este diagrama lo que considera es un valor de alfa. Recuerdo que alfa y Reynolds son los dos parámetros clave de este estudio. Alfa es la periodicidad en la dirección del flujo, Reynolds es la energía que le damos al fluido. Entonces, en este eje consideramos el número de Reynolds, que vamos aumentando, y en este otro eje lo que medimos es la distancia a la solución laminar, a la solución estacionaria. Cuanto más diste una solución de la laminar, querrá decir que hace cosas más extrañas, ¿no? Que se comporta no estacionariamente, por así decirlo. Bueno, pues lo que está pintado en cada uno de los puntos de estas curvas es una solución periódica. Entonces, por ejemplo, si me fijo en ese punto, pues tengo que es para Reynolds 6000, tengo una solución que dista de la laminar 0,3. ¿Vale? O sea que es una distancia, no es la solución laminar. La solución laminar estaría en este eje de aquí abajo. Todas estas soluciones distan 0 de la laminar, por tanto son la laminar. Vale, pues lo que aparece representado aquí son distintas soluciones periódicas a medida que vamos cambiando el Reynolds para las dos formulaciones que dije del número de Reynolds, que era fijando presión o fijando el flujo de entrada. Entonces, las soluciones periódicas que salen son diferentes, como se ve. Aparecen distintas curvas que parece que no son coincidentes siempre, porque estamos tomando pues, más o menos precisión en los cálculos. Más precisión sería 22 por 70, menos precisión 8 por 70. Vale, ¿y qué más cosas observamos en este gráfico? En este gráfico observamos las líneas que son discontinuas, es porque ahí están soluciones inestables. O sea, que son soluciones que se repiten en tiempo, pero que si dejamos que la dinámica las siga, la dinámica nos echa lejos de ellas. Son inestables. Escapamos de ellas. O sea, que estas son difíciles de ver en la práctica. En la práctica estas no se pueden ver. Es como decir, yo tengo un péndulo. La posición fácil de ver es esta de aquí abajo, porque la dinámica me lleva a ella, pero esta posición también existe, si soy muy equilibrista la consigo, pero cualquier perturbación de ella me echa, o sea que es difícil que la veas. Pues las inestables que aparecen aquí son muy difíciles de ver. Las hemos calculado también en este trabajo. Vale, ¿qué más? Bueno, el gráfico anterior simplemente mostraba un valor de periodicidad en la dirección del flujo y aquí simplemente estamos jugando con distintos valores. En verde aparecen las soluciones periódicas estables y en rojo las inestables. O sea que estas son las que podemos ver porque la dinámica se queda en ellas y estas no las podemos ver. Vale, cada uno de estos puntos que está en esta curva azul es el título de este trabajo, que es bifurcaciones de Hopf, porque en cada uno de estos puntos va a aparecer una nueva rama de soluciones con una frecuencia más, lo que significa un grado de complejidad mayor. Y enseguida las veremos, se conocen como toros. Es el siguiente grado de complejidad, empezamos en solución laminar, los siguientes son soluciones periódicas y después pasamos a toros. Vale, aquí ya vemos un primer toro, esta es la representación de un toro. Y enseguida intento explicar cómo se entiende este diagrama y pocas cosas más. Aquí más o menos termina la charla, pero voy a intentar explicar esto. Entonces, en las bifurcaciones que acabo de mostrar, que estaban en la curva azul, ahí aparecen nuevas soluciones con una frecuencia adicional. Las soluciones periódicas tienen una frecuencia, porque el hecho de que se repitan es como un seno. Un seno oscila y se repite, es periódico, tiene una frecuencia. Cuando mezclamos un seno de una frecuencia con el de otra frecuencia y esas dos frecuencias no coinciden en algún punto, se llaman frecuencias inconmensurables y entonces aparece lo que se conoce como soluciones cuasiperiódicas. Cuasiperiódicas, no son periódicas, son casi periódicas. Vale, pues esas soluciones cuasiperiódicas en matemáticas se les llama toros. Un toro tiene esta forma. Entonces aquí hay dos frecuencias, una es la frecuencia de este movimiento y otra es la frecuencia ida y vuelta, transversal. Hay dos frecuencias diferentes.
Vale, pues este gráfico de aquí lo que representa cada puntito que tiene es un instante del fluido. O sea que cogemos cada instante del fluido, le hago una foto de los infinitos puntos que tiene el fluido en el canal. Yo cojo uno de ellos. Bueno, sí, aquí estamos cogiendo, sí, uno de ellos. Dentro de los infinitos puntos, como digo, pues cojo uno de ellos y estoy mirando su evolución en tiempo. En esencia es lo que es este gráfico, coger una gota de fluido y ver cómo se va moviendo en el tiempo. Entonces lo que observo, al proyectar esa gota en cierto plano, que es este que está aquí, esto es una proyección matemática fácil, pues lo que voy viendo es que esa gota va teniendo distintas posiciones, en principio desordenadas, pero que acaban dando esta figura, a medida que voy avanzando en el tiempo. O sea que es un comportamiento bastante ordenado. ¿Cómo sería el comportamiento de esa gota si estuviera en una solución periódica? Si estuviera en una solución periódica sería una curva cerrada, esa gota. Pero como estoy en una solución que tiene dos frecuencias, pues acabo viendo esta figura del toro. Vale, esta curva roja que está aquí, lo que hacemos para simplificar este problema y que sea razonable es utilizar lo que se conoce en sistemas dinámicos como una sección de Poincaré. Una sección de Poincaré es simplemente cortar nuestro espacio de dimensión 3, en este caso, por un plano. Entonces, ese plano va a ser nuestro punto de referencia para cuando las soluciones pasan por él, pues vamos a poner, en ese plano está nuestro control. Cada vez que la solución pasa por ese plano, decimos, te tengo controlada por ese punto que has pasado. Entonces vamos mirando ese plano y según lo que pasa en ese plano, pues deducimos cosas. En concreto, si esta figura que está aquí, este toro, pues pongo una sección de Poincaré, que va a ser un plano más o menos por aquí, una línea recta, entonces al poner esa sección se obtiene esa curva roja, que es esta de aquí. Y en concreto esta solución pues está obtenida para Reynolds 3800, cerca de 4000, y resulta ser una solución cuasi periódica, porque da esta figura del toro, pero es inestable. O sea que si dejamos que evolucione este plano, que va a ser lo que muestren los gráficos que vienen a continuación, este es el caso raro, este va a ser el caso habitual, este es el plano de la sección de Poincaré. O sea que he cortado el espacio habitual, lo he cortado por un plano y voy a mirar siempre en ese plano. Bueno, pues en este plano la solución cuasi periódica es la curva roja, pero si dejamos que evolucione en tiempo, esa curva roja es inestable y va haciendo esta espiral que acaba llegando a una solución que es un puntito. Entonces, un puntito sobre una sección de Poincaré corresponde a una curva entera. Al pasar por la sección, una curva entera que siempre cierra, pues deja un puntito siempre en la sección. O sea que esta es una solución de dos frecuencias que, como es inestable, acaba siendo atraída por una solución de una frecuencia, que es una periódica. Vale. Bueno, situación similar en este caso, esto sería todo el toro. Si ponemos la sección de Poincaré, el toro se convierte en una curva cerrada, o sea que aquí hay dos frecuencias, aquí tenemos una solo. Esta en cambio es estable, si dejamos que evolucione en tiempo se queda ahí indefinidamente. ¿Qué más? Este tipo de soluciones cuasi periódicas montamos un sistema de continuación para, una vez que tenemos una, ir siguiendo su rastro y encontrar muchas otras, a medida que cambiamos el número de Reynolds, que aquí es la clave. Y nos encontramos finalmente, pues bueno, hemos encontrado distintas soluciones. Todos los dibujos que aparecen ahora, como digo, son secciones de Poincaré, o sea que es cortar la realidad por un plano y mirar dentro de ese plano. Es decir, que cuando vemos una curva cerrada, en la realidad tendría una frecuencia más, que es la que quitamos al cortar. O sea que esta es una solución de dos frecuencias, mientras que esta corresponde para Reynolds 8600, solamente con aumentar Reynolds de A, que es esta, a B, que es esta otra, hemos aumentado 5 unidades, pues esta curva se rompe, deja de ser una curva perfecta y empieza a hacer cosas extrañas, es inestable cuando aumentamos el Reynolds hasta aquí, y aparece una solución que tiene 3 frecuencias. O sea que es un grado de complejidad más, ha habido otra bifurcación. Vale, seguimos aumentando el número de Reynolds y esta solución pues se hace más complicada. Esto es casi es una curva cerrada, si os fijáis hay trazos bastante lineales. Esto es lo que se conoce como una solución que es casi resonante. Hay frecuencias que una debe ser múltiplo o cerca del múltiplo de la otra, y entonces lo que en principio debería estar lleno, que es toda esta región completamente llena, no está lleno, sino que hay trazos que son como curvas.
Aquí está más lleno, hemos aumentado el número de reinos hasta 10.500. Vale, el resumen de estos dibujos, otra vez lo ponemos en curvas de Reynolds amplitud. Entonces, esta curva es la curva de periódicas que mostré antes. Aquí están los discontinuos, soluciones inestables, los continuos estables. Aquí hay una bifurcación, cuando hay un cambio de estabilidad, de esa bifurcación sale una nueva rama. Y aquí están las cuasi periódicas, las de 2 frecuencias. Estas tienen una, aquí tenemos 2 frecuencias. Y lo duro de este cálculo es que todas estas son inestables. Entonces, localizar cosas inestables con la dinámica no te deja ni acercarte a ello. Porque como es inestable, te repele. O sea que hay que buscar métodos de saltarse las normas de la dinámica para cazar este tipo de soluciones. Os podéis imaginar cómo manejando 3000 ecuaciones conseguir saltarse la dinámica, cualquier cosa que se haga, pues las repercusiones son realmente complicadas. Bueno, la pantalla anterior mostraba la bifurcación en este valor de Reynolds. Ahora en este otro cambio de estabilidad, estas son las periódicas. La rama que sale aquí de color verde son las cuasi periódicas, que también nacen ahí. Esto sería para la formulación en términos de gradiente de presión fijo, que es RP. RQ es cuando fijamos el flujo de entrada al canal, la dinámica es ligeramente distinta. Aquí tenemos otra vez estas curvas en color intenso. En color menos intenso están las periódicas, en este caso son las menos importantes, las importantes son las cuasi periódicas. Y vemos que las cuasi periódicas también son estables hasta cierto valor de Reynolds y después se convierten en inestables y por eso aparecen las de 3 frecuencias. O sea que aquí tenemos una frecuencia, color intenso 2 frecuencias, y cuando se produce este cambio de estabilidad, aquí aparece todavía otra rama con 3 frecuencias. Y si vamos aumentando, posiblemente encontramos 4, 5 y más frecuencias. Bien, ya para concluir, pues decir que estas soluciones, como digo, unas repelen y por tanto otras atraen, hay conexiones entre ellas, entonces hemos estudiado también esas conexiones y de esas conexiones pues aparecen este tipo de figuras. Incluso aparecen situaciones como esta situación es indefinida en tiempo, o sea, aparece una nube de puntos que no sabemos clasificar siquiera porque no sabemos cuántas frecuencias hay aquí. Estas son soluciones estables, o sea que en tiempo se queda ahí, pero no sabemos exactamente qué tipo de solución corresponde. Así como las anteriores tienen 1, 2 o 3 frecuencias, estas no tenemos ni idea. Más complicado. Aquí ya estamos reduciendo el número de Reynolds respecto a las anteriores, pero todavía seguimos viendo nubes de puntos complicadas. Esta empieza a ser un poco más ordenada. Si reducimos un poco más, ese orden se acaba completando más, hasta que al final, cuando reducimos el Reynolds hasta aquí, pues acabamos encontrando una curva que resulta ser diferente a las que habíamos encontrado hasta ahora. O sea que con estos gráficos lo que pretendía mostrar es que la dinámica de este problema realmente